Estuvo muy fácil derrotar Oye, esa ira de Ganon. Link, Oye, esta sí, historia es muy diferente. Si alguna vez te toparas por ahí con mi Mipha tiene un diario. ¡lo leas! Me acaba de gritar. Ahora, tengo bastante curiosidad. ¿Por qué no Pero quiere que lo prométemelo, lea? ¿de acuerdo? ¿Algo estará ocultando esta pequeña waifu? No lo sé, ¿ustedes qué piensan? Pues acompáñenme a averiguarlo. Maestro, corre ese suculento intro. Bueno, gente hermosa, estamos ubicados en el Reino Sora y como ya lo habrán notado, Mipha tiene un diario y cuando me enteré de esto, me entró la curiosidad al máximo y ahora estamos aquí para buscarlo porque quiero leerlo, es que soy un chismoso, pero hay que entrar aquí al Reino Sora y pues nada, a espiar un poco. Hey wey, ¿qué crees? Acabo de saber que Mipha tiene un diario, vamos a leerlo. ¡Woo! Mucha suerte, canijo. Gracias, güey. Venga, acompáñenme. Hay que buscar a Sidón. No está aquí. Hay que preguntarle a este niñito de aquí. Oigan, ustedes. Sí, dime, papu. Acabo de enterarme que Mipha tiene un diario. ¿Cómo ves? Mira qué chingón. Estoy buscando a Sidón. Qué perro. ¿Dónde está? Pues no sabría decirte, papu. ¿No lo sabes? No. Mm, Oye, no te me enojes, papu. No lo Pues, puedo ¿qué te pasa? creer. Oye. Bueno, ahorita lo voy a seguir buscando, pero gracias por tu ayuda. Vete de aquí, yo no quiero hablar Hasta contigo. luego. Bye. Pues bye. Hinche güero Ahora está grosero. por aquí este Sidón que, si nos acordamos en el canto de Mipha, estaba chiquitito, así bien hermoso el pobre hombre, y ahorita es un pecesote gigantesco con mucha energía. Y por aquí debe estar Sidón. ¡Hey tú! ¿Qué tal? Oye, acabo de enterarme que Mipha tiene un diario, papu. Ahí está Sidón. Sí. A ver. Es que este Link es bien Ya sé enfadoso. cómo eres de Ay, chiquito, no, papu. ¿cómo Ya estás? sé cómo eres de chiquito. Eras una Muchas ternurita gracias, y ahorita muchas gracias. eres un pillón. Un pillón. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Te estaba buscando, papu, por algo muy sencillo. ¿Qué cosa, papu? Mipha tiene un diario. ¿Un diario? No me digas. dijo que, ¿Y qué vas a hacer? que pues no lo leyera, pero papu, tú sabes que tengo una curiosidad harta de saber ¿lo lo que vas a escribió. leer? Así que me puedes decir dónde está. No seas pervertido, papu. No te voy a decir. Muchas gracias, Sidón. Muchísimas gracias. Te dije que no te iba a decir nada. Pero me sorprende que tú, siendo su hermano, me permitas Pero te estoy leer su diciendo que no. diario. Te estoy diciendo que no, papu. Esto es ¿Qué cosa? No sospechoso, entiendes. pero no pasa nada, no pasa es nada. Te lo agradezco mucho de no me corazón, agradezcas papu. nada, papu. No, Así es que no. pues... Link, pero ya no me vayas a voy. hacer nada estúpido, por favor. no, ¿quieres seguir es no. cotorreando? A ver, No, Link. papu, y es que tengo Link, muchas Link, ganas no te de- vayas. No sé dónde de está. No te voy a decir espiar para que supiera. No te el voy a diario de decir. tu hermana. No. Pero al rato No, te quiero platicamos. volver a ver, Link. Con una Eres chéves un acá el enfadoso, viernes, acosas a ¿cómo mi ves? hermana. ¿Te animas? No, ¿cuál chéves? ¿De qué estás Perfecto. hablando? Entonces nos vemos. No. Para no, el ¿qué próximo pedo? viernes, O ¿te sea, parece? Link, ¿qué pedo contigo, güey? Muy bien, Sidón. Que no, güey. ¿Qué pasó? No te quiero volver a ver, papu. Pues ahorita no tengo nada que decir, pero estoy buscando el diario de tu Por eso hermana. mismo así no te que, quiero ver, pues, eres un acosador. nos vemos, ¿A dónde papu. vas? ¡Ey! Este Diablos, Sidón odio es hacer un una loquillo. computadora y no poderme mover. Me dijo que más o menos estaba por aquí, creo. A ver, ¿por dónde está? Hola, señor, ¿cómo está? ¿Qué onda, Link? No quiero hablar con usted. Estoy buscando el diario de Pero, su hija. oye, ¿Dónde ¿Por está qué me estás ese ignorando? diario? Link, Uy, te estoy hablando. Aquí está, mira nada más. Oye, Espero ¿qué que soy no- un muro no- aquí no o me qué? vea. Soy el rey de ¿Está este viendo? reino. No, hay que hacer ¿Por como qué que no me ve. ignoras? Diario de Link, Mipha. Estoy hablando, Link. Primera página. Maldición. Hoy Me llegó a ignoró. visitarnos a la región de los Ora un grupo de emisarios del rey de Hyrule. Con ellos viene un Iliano, de unos 4 años de edad, cuyo nombre parece ser Link. A primera vista, parece un niño normal, imagínense la voz de Mipha, rebosante de energía y con una bonita sonrisa. Eso sí, jejeje, riéndose, así como que, ay, estoy enamorándome, amor a primera vista. Pero, según dicen, es todo un maestro con la espada, capaz de derrotar incluso a guerreros adultos. Uy, Link, desde chiquito eras súper chingón, bien, ¿Qué papu, puedo bien. hacer mientras Habrá este estado güey lee? envuelto en más de una pelea, ¿Podría leer porque un tenía libro? lesiones por todo el cuerpo. Me ofrecía curárselas, como ya sabemos que Fíjate, es ella una nunca leí ternurita. el diario de mi hija. Al Debería prestar observar mis atención. poderes sanadores, sus ojos se iluminaron y me miró, sorprendido. Es tan adorable. Ay, pensaba que era adorable. Gracias. Ahorita ya no soy tan adorable. Ahorita soy Órale, un eso no lo asesino sabía. de dioses.
pero eso luego Hey, lo tú, guardia. hablaremos. Siguiente página. Tráeme unas palomitas de pescado. Desenterraron un y extraño un chesco para artefacto escuchar esta en la historia. región de los Horas. Es una bestia divina y lleva por nombre Baruta. La primera vez que vi a Ruta Sí, me acuerdo de pareció eso. adorable, tan redondita Qué buenas y con palomas. esa trompa. Para mí no. Ay, qué ternura. Estaba muy Según fea. contaban sí, los sí, chicas, horrible. Que vinieron a Me extraerla. caían gordos La esos bestia divina cabrones. necesita... Las bestias divinas necesitan que alguien Aprende a los leer, controle. papu. ¿Eran capaces en tiempos pasados de dominar algo tan enorme? Me pregunto, ¿quién la manejará en el futuro? Siguiente página. Seguramente cuando ella escribió esto no se imaginó ni un centímetro que ella iba a ser la que iba a domar a esta bestia divina. Pero hay que seguir leyendo. Link está de vuelta por Tampoco la región imaginé que después iba de a morir. mucho tiempo. Ya no tiene el aire de un niño de antes. Lo nombraron caballero y empuña la espada que doblega a la oscuridad. Casi no habla, ni sonríe. Te culpo a ti, Por más que Link. le pregunto si le pasa Por algo, tu culpa quiso niega ser con la una cabeza sin campeona. abrir la boca. Por tu culpa Estoy murió. preocupada por él. Debería dejar Posdata, que Barruta te pisara Cuando le hasta hablo, que en vez de desaparecieras. mirarme a la cara, parece Pero soy observar piadoso y el sé que te horizonte. necesitamos. ¿Será que es más alto que yo? Diablos. Seguramente que sí, Minfa. Es muy difícil tenerte aquí. La princesa de Hyrule vino de visita oficial a la región. Me preguntó no si yo sería capaz de manejar a la bestia divina. Uy, perdón. Dije que Que necesitaba seguir mi escuchando la historia. No, dijo que necesitaba mi ayuda para hacerle frente al cataclismo. Al oír esto, no he dudado ni un segundo en aceptar. Si Ganon reviviera, quién sabe qué desgracias podrían ocurrirle a nuestro pueblo. Por eso debo hacer todo lo que esté en mis manos para protegerlo. Ya como aquí, como que ya era un poco más madura Mifa, y pues ya Pues sí. se quería echar todo al lomo y proteger Tenía a un su buen gente. Pues corazón. normal, ella es una Estoy elegida. Además, Orgullosa de las bestias ella. divinas son un medio para ayudar al caballero que ha de luchar contra Ganon. Una ayuda para Link. Aunque no lo esté admitiendo aquí Mifa, ella desde el momento que vio a Link le llamó mucho la atención. Y ahorita que ya se vieron después de tantos años, ella al parecer siente algo un poco más profundo. Hay que seguir leyendo. Link ha vuelto a la región tras mucho tiempo. Le hablé del centaleón del Monte Trueno que nos aterrorizaba. Esta historia está buena, ¿eh? Porque lo sé, al rato les digo. Sin decir ni una palabra, se dirigió hacia el monte y yo fui tras de él. Aunque me insistía que podía hacerse cargo él solo, decidí continuar a su lado. En plena ladera de la montaña, el centaleón nos sorprendió atacándonos por la espalda. Pensé que era nuestro fin, pero Link desenfundó la espada que doblega la oscuridad sin perder ni un instante, y acabó con el centaleón haciendo gala de su poderosa técnica con la espada, tan veloz como estilizada. Aunque estuviera presenciando un feroz combate, no pude evitar sentirme fascinada por los movimientos de Link. Por no hablar de su bondad, acudiendo a socorrer a quien le pide ayuda, y de su admirable habilidad con la espada. Desde ese momento Mifa ya empezaba a sentir ese amor hacia Link. Yo creo que Link me empieza a... No lo puedo creer. Mi hija Ahí no estaba lo completó, pero ahí iba a enamorada decir, de yo este creo tipo. que Link me empieza a gustar. O me estoy enamorando, no lo sé. Pero Mifa, pillilla, esta pilla, no lo puedo creer. Pero hay que continuar leyendo. Postdata, al final aprendí de él un bello movimiento llamado ataque circular. Tal vez debería practicarlo con mi lanza. Siguiente página. Hoy mi padre me permitió al fin que intente controlar a la bestia divina. En la región de los Horas no podemos desentendernos del cataclismo.
hemos de hacer todo lo que podemos. Con voz temblorosa, mi padre me ha pedido que procure volver sana y salva. He asentido conteniendo las lágrimas. Según se quedó mirando el techo con cara de disgusto. Ah, yo diciéndolo Sidón, es Sigón. Musun no pudo soportar y se marchó. Lo siento mucho por los dos, pero creo que es mi deber ayudar a Link. A propósito, ya conseguí materiales para fabricar la armadura. Me pondré a hacerla en cuanto pueda. Hoy se celebra la ceremonia de investidura en el castillo de Hyrule. Lo cierto es que no recuerdo bien cómo fue, porque lo mejor ocurrió después. Nunca había experimentado algo así antes, y creo que no podré olvidarlo jamás. Tengo que agradecerle a la princesa que aceptara mi propuesta, y a Daruk que justo al final tuviera la ocurrencia de... Ah, en plena euforia me enteré de una noticia que me impactó. Parece ser que Link fue elegido como el caballero que se encargará de escoltar personalmente a la princesa. Siguiente página. Si se preguntan qué onda con esta descripción, pues lo veremos al final de la balada de los elegidos. Así que, gente hermosa, no se preocupen, lo vamos a ver. Hoy terminé de fabricar la armadura con las medidas exactas de Link. Si ustedes me preguntan cómo las consiguió, yo no lo sé. Dios, Pero seguramente soy estuvo el uno para el observando a otro. Link y a Me estás escondidas acusando tomándole y las ella te medidas. acusa. No lo sé. Yo lo apruebo. Pero para que sepan las Yo medidas exactas de lo Link, apruebo. sin medirle, debió haberlo observado y mucho. Se supone que vendrá pronto a la región de los Zora. Dudo sobre si debería aprovechar para darle la armadura. Se cuenta que hace muchísimo tiempo también existió una princesa Zora que se enamoró de un guerrero ileano. Yo creo que está hablando de Ruta. Esta vez Link no vendrá acompañado de la princesa, así que tal vez tenga tiempo libre. Ojalá pueda manejar a Ruta junto a él al atardecer. Uy, qué romántica. Espero que la antigua princesa Zora me dé su apoyo. Y hasta aquí termina este diario de Mipha. Bastante interesante porque literalmente aquí es donde nos dice, bueno, no aparece, pero lo sospechamos y es bastante obvio que ella estaba enamorada de Link. Así tal cual, papus. Y pues sí, lástima que pasó lo que tenía que pasar y ahora Mipha no está con nosotros. Y Link es un muchacho de 117 años y pues tiene que seguir escoltando a una princesa de 117 años o 18. Así que, gente hermosa, este fue el diario de Mipha. Dejar de leer. Estoy bastante emocionado, no sé cómo describirlo porque pues era obvio que estaba enamorada, pero este diario no lo confirma 1000 por 1000. Y saben, tengo curiosidad de ir de nuevo a Ruta y ver qué pasa una vez que ya hayamos leído este diario. Así que acompáñenme a ver si Mipha nos vuelve a gritar. Así que pues vamos. ¿Dónde está? Aquí está. Acompáñenme, pequeños celderos. Bueno, gente hermosa, ya estamos aquí al lado de Ruta y vamos a entrar para luchar contra la ira del agua de Ganon. Y una vez derrotándolo, a ver qué pasa, ya que leímos el diario de Mipha, a ver si nos vuelve a gritar. Así que acompáñenme a derrotarlo. Entramos y nada, obviamente voy a editar eso, así que en un segundo nos vemos. Así que vámonos ya. Y hemos regresado, sí, hemos regresado. Y a ver qué nos dice Mipha. Si alguna vez regresas a la región de los Zora, dile a mi padre que lo siento. Y dile a Sidon que confío en él. Y cuando tengas ocasión, dile a la princesa que me arrepiento de las cosas que dejamos sin decir. Y Link,
ahí casi le dice que Olvídalo. te amo, chiquito bebé. Pero bueno, esas escenas son las que típicamente dice. Entonces, pues no pasa nada al leer el diario de Mifa y pues decirle que lo acabamos de leer. No pasó nada, pero de ahí en más, todo estuvo bastante interesante. Pues nos acabamos de confirmar que estaba enamorada de mí. ¿Por qué te tuviste que ir? No puedo beber, no puedo beber. No se crean, tengo que derrotar a Ganon. O sea, si yo no lo hago, ¿quién más lo hace? Así que voy a sobrevivir y lo voy a derrotar por ti. Lo voy a derrotar por ti, chiquita bebé. Y pues bueno, gente hermosa, esto ya sería todo por hoy. Si les gustó el video, pues les agradecería a todos sus pulgares arriba. Y pues nada, que también lo compartan con todos sus amigos, ya que eso a mí me ayuda muchísimo. Bueno, pues yo me despido con un fuerte abrazo. Y nos vemos hasta la próxima, pequeños celderos. Y pues, chao, chao. Maestro, ya dije chao, chao. Maestro, maestro, ¿dónde estás, maestro? Se acaba de ir el maestro. Tengo que ponerlo yo manual. Ay, qué flojera. Bueno, pues, chau, chau, pequeños celderos.